Esto de me siento talentoso, soy talentoso, como bien explicó Gaby ahorita en cómo operamos las becas Talentum, cómo operamos todo nuestro programa Talentum. Lo que nos ha mostrado todos los análisis que hemos realizado es que una parte importante es la de la tutoría, ¿no? Y esto, aunado a lo que la doctora Blanca Heredia dijo al principio sobre reconocer, darle a los niños esa idea de que tienen alas. Es de lo que se trata el programa Talentum. Entonces, esto tiene una palabra muy concreta que hemos mencionado algunas veces, pero que en nuestra sociedad está un poco, incluso yo diría, estigmatizada, que es la autoestima, ¿no? Si uno va a la librería, pareciera que los libros de autoayuda, pues no es lo mejor, ¿no? Lo mejor es la literatura, a lo mejor los libros de autoayuda no necesariamente se ven bien, ¿no? Pero la realidad es que vivimos en una sociedad consumista. Y esto es importante, entender el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Porque hablar de autoestima no solo es hablar de una cuestión de psicología, una cuestión de cómo se ve la persona. Es una cuestión de hablar de identidad. Y lo que estamos buscando con el talento es que los chicos se reconozcan como talentosos. O sea, como se los explicó la doctora Blanca Heredia, es revolverles esa imagen y decirles, eres talentoso. En la sociedad consumista en la que vivimos, pareciera que valemos más por lo que tenemos que por lo que somos, ¿no? Si tengo un carro, si tengo casa, si tengo trabajo, parece que valgo más. Me ha pasado, ahora que he ido a los planteles en Querétaro, ¿no?, que cuando yo voy, invito a los chicos a participar, entro al salón y les digo a los de segundo grado de qué se trata el programa, que los invitamos a que hagan las pruebas. Hay algunas reacciones positivas, pero también hay muchas otras de, ay, maestra, pero nosotros no somos de una buena escuela, ¿no? Nosotros como que no va a encontrar talento, ¿no? Por ejemplo, son de las ideas que ya tienen. Y tiene que ver mucho con cómo nos concebimos. El concepto de sí, este concepto de sí, lo que engloba es el conocimiento de sí con el yo ideal. ¿Qué es el conocimiento de sí? Esta primera dinámica que hizo la doctora Hernández con ustedes en la mañana de identidad, eso, lo que yo escribí, lo que ustedes escribieron, ese es el conocimiento que tienen ustedes de sí. Sí. Eso es lo que soy. El yo ideal es aquello que quiero ser. Por eso, nuestro componente importante, ¿no?, dentro del programa Talentum también son las expectativas, porque las expectativas también nos conforman. No solo somos pasado. Soy historiadora, ¿no? La historia es importante, todos tenemos una historia. Yo a mis alumnos de licenciatura, generalmente la primera clase para explicarles lo que es la historia y por qué tenemos que aprender historia nacional, lo primero que les hago hacer es hacer su autobiografía, ¿no? En 10 minutos les digo, por favor, escriban su autobiografía. El ejercicio de que escriban su autobiografía es para que se den cuenta que ellos tienen historia y que lo que los hace ser es lo que han ido siendo, ¿no? Lo que hace ser al país es lo que ha ido siendo al país. Igual que la historia, ¿no?, uno escribe, como ustedes en la mañana con la actividad que hizo la doctora Hernández, pues lo que uno quiere plasmar. Les aseguro que hay cosas que uno sabe y que no quiere decir también, ¿no? Hay cosas que uno reconoce en uno y mejor no las digo, porque también hay una imagen que queremos dar. El yo ideal, esas expectativas y lo que soy es lo que forma nuestro concepto, lo que me posibilita, porque yo no soy Valeria, sí, pero no soy nada más todo lo que he estudiado o la mamá, soy lo que puedo llegar a ser también, y eso es lo que me forma. Por eso la doctora Blanca Heredia, cuando nos hablaba de que necesitamos darles expectativas y abrirles futuros posibles, es porque eso también va a formar parte de ellos. No es nada más una cuestión
de vivir, sino de darle sentido a la vida. Vivimos en una sociedad consumista, lo vuelvo a repetir, y eso es muy importante entender el contexto, porque la baja autoestima no solo está determinada por el concepto que tengo de mí, sino porque lo que no tengo, lo que quisiera tener y no tengo. Entonces, estamos ante chicos que a veces no tienen para desayunar, ¿no? Por eso nuestro programa, el programa de Becas Talentum, ha implementado que se les dé un pequeño lunch en la mañana y después tener un espacio en donde se les da un pequeño box lunch con un alimento, porque se ha detectado que hay chicos que venían sin desayunar, ¿no? Es decir, estamos hablando de autoestima, pero también estamos hablando de condiciones sociales que lo que les devuelven es una imagen de aquí no hay posibilidad, porque no tengo y tampoco soy. Entonces, por eso es tan importante también el programa de Becas Talento. El cruce entre lo que soy y lo que quiero ser, la base de ello es la autoestima. Y la autoestima, permítanme, voy a bajar la autoestima, ustedes lo tienen ahí en su cuadernillo, es una ecuación que tiene mucho que ver, y esta ecuación la plantea un pedagogo que lleva 30 años trabajando en Canadá, concretamente en Montreal, con chicos que tenían problemas para adaptarse en las escuelas. Y después de 30 años de decir, bueno, ¿cuáles son los problemas de aprendizaje? ¿En qué estoy? A lo que él llegó es que a lo que tenía que trabajar era la autoestima. La autoestima entendida con una ecuación entre los éxitos que yo consigo y las aspiraciones y pretensiones que yo tengo. Les voy a leer un concepto de autoestima para entender. La autoestima es ante todo un juicio positivo sobre sí mismo, pero eso implica previamente una conciencia y un conocimiento de sí mismo. Es decir, si yo no me conozco y no reconozco al talento dentro de lo que yo soy, difícilmente lo puedo incluir dentro de mi autoestima. Necesito necesariamente reconocerlo como parte de la autoestima. Nosotros yo les decía, ante esta sociedad consumista, lo que buscamos es que haya sentido, ¿no? Que la vida tenga sentido. Si yo si yo no tengo una buena autoestima, tampoco entonces tiene sentido quién soy y lo que quiero ser. Lo que nosotros necesitamos es darles un sentido para devolverles valor en su vida. Y entonces que ellos reconozcan que hay posibilidad de tener futuros por lo que valgo. Es así de importante. La carta que decía Gaby de invitación, esa carta es importantísima porque comienza diciendo, nuestras pruebas son importantes porque han detectado que eres un chico talentoso. Y desde esa carta es fundamental para lo que nos está diciendo. Nosotros tenemos una imagen física, una imagen social y una imagen intelectual. Esos son nuestros componentes. Nuestra identidad es nuestro físico, nuestro entorno y nuestro intelecto. Donde nosotros estamos trabajando en programas talento es en la parte intelectual. Es devolverles una imagen positiva dentro de la imagen intelectual. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos crecido, formamos nuestra autoestima, esa idea, ese conocimiento de sí, no nos lo hacemos solitos, ¿no? Nos lo devuelve alguien. Necesitamos que alguien nos le devuelva. Cuando son chiquitos son los ojos de la mamá, ¿no? Ese es el primer vínculo, porque es quien nos reconoce. Tan importante es la mamá en ese sentido. Y conforme vamos creciendo, pues nuestra sociedad, ¿no? Ese entorno social va creciendo y entonces son otras personas, en nuestro caso, son los profesores. Por eso, en la mañana esta plática que tuvimos con la doctora Ana Razo es fundamental. ¿Por qué valoramos las relaciones o las interacciones en un salón de clases? Porque la autoestima pasa por el salón de clase. El profesor no nada más es responsable de transmitir conocimientos. El profesor también debe de reconocerse
como alguien importante para devolverle la imagen al alumno. Por eso este análisis de interacciones del que vieron el resultado en la mañana es tan importante. Porque lo que estamos viendo en la interacción no es nada más si el profesor maneja el conocimiento, si el profesor... No, es qué tanto el profesor se hace responsable emocionalmente de sus alumnos. Qué tanto el profesor se da cuenta que tiene que darles expectativas positivas, que tienes que decirle, tú puedes, ¿no? Todo eso va en la parte de la autoestima y por eso es tan importante. Ya llegó el licenciado Hernández, nada más para cerrar esta parte. La autoestima, es decir, pasa por las relaciones humanas. La educación está fundada en esas relaciones humanas, entre la responsabilidad de un profesor y de un alumno. Por lo tanto, el componente de la autoestima que queremos dar pasa de forma muy importante por los profesores y en el caso del programa Talentum por nuestros tutores, ¿no? Porque es el tutor par el que le va a devolver al niño esa imagen de quién puede ser. Vamos a explicar ahorita, vamos a aterrizar el programa Becas Talento CEP, ¿sí? Y después vamos a regresar a hacer la dinámica y intentaremos introyectarlos todavía más en esta idea de por qué es importante las partes que operamos y que van a observar el día de mañana. Gracias. Les vuelvo a poner esta para entender la importancia del concepto de sí, la importancia del programa de acompañamiento. ¿Por qué? Sería muy fácil darles nada más a Becas Talento, darles a los chicos un dinero, darles solo 1,000 pesos. Pero eso quedaría cojo el programa, porque no estaríamos incentivando lo que queremos. El reconocimiento económico es importantísimo, pero lo que necesitamos, además, es fomentarlos, es ayudarles a crecer. Si les damos nada más el dinero, no logramos completamente nuestro propósito. ¿Por qué? Porque lo que soy, ese conocimiento de sí, ese conocimiento que tengo de mí, no crean que es nada más una cuestión de cómo me veo, sino me veo en los ojos del otro, ¿no? Los otros me regresan una imagen que me ayuda a construirme. El programa de acompañamiento lo que hace es justo devolverles esa imagen para que ellos puedan verse de otra manera. Esta experiencia que contaba la doctora Heredia de cómo llegan y cómo salen, eso es lo que esperamos ver. Lo que quisiéramos es que al final del programa de acompañamiento les ayudáramos a que encuentren sentido. Porque si hay nulo valor en sí, si tenemos chicos con baja autoestima, y viene la baja autoestima no solo por cuestiones socioeconómicas, sino viene la baja autoestima porque nuestro sistema escolar está diseñado de tal manera que, como explicábamos en la mañana, a lo mejor un chico talentoso se aburre en las clases, a lo mejor un chico talentoso nunca ha obtenido buenas calificaciones, ¿no? Y entonces, esa imagen que yo tengo, lo que va dañando la autoestima son aquello que nosotros vemos como fracasos en nuestra vida, ¿no? Y eso, lo que va mermando es el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. En cambio, lo que necesitamos hacer es reconocer su existencia, reconocerlos como talentosos, volverles la imagen y decirles, eres un chico que tiene habilidades. Lo probaron las pruebas que te hicimos te reconocen como talentoso, ¿no? No es nada más que te vimos, no, es que ya hiciste las pruebas. Y a partir de estas pruebas hemos reconocido que tienes la capacidad, que tienes, como decía Blanca, ese oro dentro, ¿no? Esas alas en esa otra metáfora que nos decía. Y entonces vamos a confirmar su valor. Hay algo muy importante en todo esto. La autoestima no es algo que esté marcada para toda la vida. Una persona con baja autoestima o con nula autoestima tiene capacidad de cambiar esa perspectiva de sí, ¿no? Porque la autoestima se alimenta de lo que pasa en el entorno, se alimenta de aquellos éxitos y de aquellas expectativas que sí se van cumpliendo. Así, nuestra responsabilidad al tener un programa de acompañamiento justamente
es alimentar esa autoestima de los chicos. ¿Ven por qué es tan importante ese programa de acompañamiento? Ese diseño que por supuesto que no es fácil, por supuesto que implica seleccionar universidad, trasladar a los alumnos, escoger al de robótica, pero eso es la parte, digámoslo así, es el pilar que va a sostener a la autoestima, que si nada más les diéramos el dinero, no funcionaría. Pensémoslo de esta manera. ¿Cuál creen ustedes que sea el gran éxito de Facebook, por ejemplo? ¿Por qué todo mundo tiene que tener Facebook y todo mundo tiene que tener esa necesidad de consultar el Facebook cada 5 minutos? En gran parte porque son esos ojos que necesitamos para vernos. La gente termina publicando cosas que en realidad es un diálogo, sí con los demás, pero sobre todo con nosotros mismos. Es una plataforma en Internet que lo que termina haciendo es reconstituyendo aquello que quisiéramos tener, ¿no? O sea, finalmente somos seres que vivimos en sociedad, no somos seres aislados, nos importa la interacción, ¿no? Nos importa que los demás nos reconozcan, necesitamos sentir ese reconocimiento. Pero parte importante de sentir ese reconocimiento es que el otro nos devuelva ese reconocimiento, que el otro nos lo haga ver, ¿no? No es lo mismo el día que uno sale en la mañana cabizbajo y que alguien le dice, ay, te ves muy bien, como que algo nos ayuda, ¿no? Algo nos hace sentir que, bueno, probablemente no esté tan mal el día, ¿no? Y esto es de lo que se trata el programa de acompañamiento, de alimentar la autoestima. Les pido, por favor, que veamos el ejercicio de escritura Talentum. Es la página 6 de su cuadernillo. En Talentum estamos últimamente fascinados con la escritura. A mí siempre el psicoanálisis, soy historiadora, pero he estudiado psicoanálisis porque el psicoanálisis me parece una parte maravillosa para cómo nos integramos. No sé si alguno de ustedes ha pasado por un proceso psicoanalítico o de diván, pero parte importante es apalabrar, ¿no? Parte importante de ir y sentarse o ir a estar en el diván es que uno apalabra aquello que uno siente o aquello que uno dice. Y ese proceso es importante para irlo integrando. Entonces, este ejercicio, como algunos de los ejercicios que les van a compartir después para los tutores, con quienes vamos a ver mañana, son importantes justo por esto, por lo que puede generar la escritura, ¿no? Les pido, por favor, que hagamos el ejercicio. Vamos a leer con cuidado todas las instrucciones. Queremos que tomes un momento para pensar sobre tus ideas, tus creencias y tu vida como estudiante, ¿no? Aquí les retomo lo que Jimena les había dicho en la mañana. Por favor, es algo de ustedes, ¿no? Céntrense en ustedes, en cómo se han sentido ustedes como estudiantes. Así les pido que observen la nube de palabras que describen formas de ser alumno, ¿no? Lean cada palabra. Piensen a qué se refieren esas palabras, con cuál se identifica, con cuál les hace eco. Vean las palabras, ¿no? Probablemente algunas nos dicen más que otras, pero se trata de que vean las palabras, por favor. Véanlas, piénselas. En serio, sientan las palabras. Las palabras no son huecas, ¿no? Nosotros, nuestro vocabulario, la palabra nos refiere a experiencias, ¿no? No es lo mismo que decir pared blanca a decir pared blanca cuando se nos cayó una pared blanca encima. O sea, la experiencia que tenemos es otra. Vean las palabras, vean cómo nos relacionamos con esas palabras que están escritas dentro de su nube, por favor. Les pido ahora que dentro de todas las palabras escojan aquella que los describa mejor como alumnos. Yo sé, probablemente se van a identificar con varias. No, escojan una. Una. Como alumno. Como alumno, ustedes como alumnos. No se preocupen, no se lo van a decir a nadie. No lo vamos a compartir como en la mañana. Este es un ejercicio personal. No lo van a intercambiar, ¿no? Necesito que se identifiquen con esa palabra. Escríbanla, por favor, sobre la línea.
Ahora les pido, ya que escribieron la palabra, que se tomen un momento para pensar sobre esa palabra que eligieron y recuerden momentos en su vida en los que se hayan identificado con esa palabra. ¿Fue algo que vivieron? ¿Fue algo que sus padres les dijeron? ¿Fue algo que algún profesor les dijo? En la siguiente página, en la página número 7, les pido que en unas cuantas oraciones describan esto que yo les estoy pidiendo, esa experiencia con esa palabra. ¿Fue algo que vivieron? ¿Fue algo que algún profesor les dijo? ¿Es algún recuerdo que tienen? Enfóquense solamente en lo que piensan, en lo que sienten. Como alumnos, ¿verdad? Como alumnos, en sus recuerdos. A lo mejor fue de secundaria, a lo mejor fue en la preparatoria, a lo mejor fue en la universidad. No se preocupen, por favor, ni por la ortografía ni por la gramática. Lo que necesito es que escriban por qué se relacionaron con esa palabra. No. No se preocupe. Javier puede ser tranquilo, puede poner la experiencia tal cual aconteció. No se autocensure. Les pido, ya que escribieron eso, que marquen con una cruz en el cuadro qué tan de acuerdo están con las siguientes 3 oraciones que le propongo. Las opciones van desde estar completamente en desacuerdo hasta estar completamente de acuerdo. Pensando en su palabra, ¿esa palabra ha sido algo que los ha definido a lo largo de su vida? ¿O que fue a partir de algún momento? ¿Me importa que la gente me identifique con esa palabra? Contesten si están completamente en desacuerdo, si están en desacuerdo, ¿no? ¿Esta palabra ha influido en las decisiones que he tomado en mi vida? No van a compartir, pero sí me gustaría saber si alguien escogió la palabra talentoso. Con relleno talentoso. Es que, fíjense, es una palabra que difícilmente nos la dicen. Es una palabra, si nosotros vemos, estamos en un salón de clases, uno que ha sido profesor, ¿no? Puede ser que a los alumnos los veamos como inteligentes, los veamos como listos, los veamos como aplicados, los veamos como responsables, pero difícilmente nos atrevemos a decir que un chico es talentoso, ¿no? Ahora imagínense si a nosotros, en este grupo, ninguno lo escogió. No, porque tiene mucho que ver también con cómo los demás nos lo dicen. Nunca nos lo han dicho. ¿No? Y lo que hemos visto es que difícilmente es algo que se reconozca. Desafortunadamente por tiempo no podemos ver, queríamos pasarles la doctora Hernández y yo el fragmento de una película, A Good Will Hunting, que en español la tradujeron como Mente Brillante, con Matt Damon y Robin Williams. Podrían verla después desde otra perspectiva, con estos ojos de qué implica el que un chico de intendencia, ¿no?, talentoso, no fuera reconocido por el sistema. ¿Y qué pasa en el momento? ¿Cómo cambia su vida? Porque finalmente, así como en la última pregunta que les hice, de esa palabra ha influido en las decisiones que he tomado en mi vida, lo que buscamos es abrirle esos futuros. Lo que buscamos es sí cambiarles eso que van a hacer. Porque uno decide lo que va a hacer a partir de lo que uno cree de sí mismo, como el esquema que yo les ponía al principio, ¿no? No es nada más una cuestión de lo que me gustaría hacer, sino está influido por lo que me creo capaz de ser, ¿sí? Y por eso nuestra siguiente
parte son expectativas, que además estamos con la especialista que dedicó años de investigación para hacer su tesis de doctorado, justo sobre la importancia de las expectativas. Perdón, Arturo, ¿verdad? Sí. Arturo, ¿alguna pregunta? Generalmente a veces trato de contenerlo y ya no pude. No. Acuérdese lo que decíamos en la mañana con la doctora Razo. Lo importante es que el conocimiento es un diálogo pedagógico. Yo tengo un problema. Yo sí creo que la gente puede hacer mucho de lo que se plantea, pero también creo que a veces vamos más allá de lo que realmente el entorno te permite. Y a veces yo me opongo a pensar que la solución de muchas de estas cosas es hacerle sentir al chico que puede y llevarle gentes muy exitosas, generalmente de manera económica. Porque realmente construirse en la vida no es ser el primero, no, ni ser talentoso, sino realizarse. De esta manera que lo veo. Y cuando abusamos de que tú puedes, porque tú puedes, y no le damos las herramientas para que entienda su entorno y se conozca primero a sí mismo y comprenda el entorno en el que está y que vea qué es lo que necesita hacer para lograrlo y que también entienda que hay cosas que a lo mejor no son tan importantes o que a lo mejor hay cosas que no va a poder hacer porque el entorno no se lo va a permitir. Si no logramos eso, o sea, un complemento, también podemos construir castillos en el aire. Entonces yo creo que sí es muy importante esa parte en que se reclama que la gente se conozca y entienda en qué entorno está y cuáles son sus verdaderos alcances. Porque en esa medida podrá entenderse, podrá saber qué hacer y cómo hacerlo. Y el otro elemento es no pensar que el éxito es ser el primero en todo, sino el éxito está en la realización del chico. Porque plantearnos que el éxito es ser el primero en todo y ganar en todo, ni es posible, porque no todos lo pueden hacer. O sea, de entrada no todos lo pueden hacer, nada más unos pocos lo pueden hacer. Ni todos pueden ser millonarios, ni todos pueden ser genios, ni todos pueden ser innovadores, o en primer lugar, porque nomás hay un primer lugar. Socialmente no es posible. Entonces yo creo que el camino parte es, sí, convencerlo de que puede, pero también convencerlo que tiene que entender en dónde está, cómo está, y que tiene que hacerlo adecuado en función de esa condición. Porque si no es un poco romántico el tema. Puede ser romántico, nada más voy a responder rápido. Jimena va a tratar todavía mucho más esto en profundidad. En realidad, que bueno, la pregunta es un detonante para nuestro siguiente tema. Yo nada más voy a decir, estamos hablando de, efectivamente, tenemos un contexto social que nos es adverso en muchos sentidos, ¿no? Nos es adverso por lo que decía yo hace rato, en el que le damos más importancia. En muchos términos tenemos a la economía desde hace mucho tiempo en el centro de nuestra vida, ¿no? Y eso ha implicado incluso olvidarse del ser humano y de cómo se constituye, ¿no? 1. 2, tratamos con chicos que efectivamente sus condiciones sociales son completamente adversas, no son las ideales, en las que muchas veces ni siquiera están pensando que puedan tener una universidad. Pero no hay que olvidar que nuestro objetivo es detectar el talento intelectual, que son intelectualmente talentosos. No estamos trabajando aquí con cuestiones, no estamos trabajando con cuestiones de arte, no estamos tratando de decirle, incluso en este sistema, ¿no?, podrías tener posibilidades, como los tuvo, por ejemplo, los chicos de Querétaro que han ganado las becas, ¿no? Lo que tenemos que hacerles es mostrarle otras posibilidades. Parte de la plataforma que vamos a construir, parte de esa plataforma también, la idea es que tengan ahí de manera inmediata estos chicos que ya detectamos que tienen posibilidad y que ellos no lo sabían, que se enteren de becas, que se enteren de otras cosas que de otra manera ni siquiera las quisieran ver. Es cierto, el entorno social
para todos, ni siquiera para ellos. Yo creo que en general es muy desesperanzador en México, ¿no? Nuestras condiciones, desafortunadamente, no solo en términos económicos, sino en términos de seguridad, que no es poca cosa, no son los más alentadores. No los estamos engañando, simplemente les estamos diciendo, hay algo en ti que tú no sabías que tenías. Es despertar una semilla, ¿no? Decía la doctora Blanca Heredia en la mañana, nosotros somos los seres humanos como plantas que necesitamos el sol. Necesitamos que nos estén también regresando cosas buenas. Y a estos chicos, vamos a empezar por decirlos, nuestras pruebas detectaron que tienes talento intelectual y que a lo mejor no lo sabías. Y yo creo, permítame ser optimista, Arturo, pero yo creo que ya el hecho de que ellos reciban 1,000 pesos y el hecho de que reciban esta carta puede cambiar en algo sus condiciones y su entorno. Y puede abrirle las expectativas de otra manera. Sí, Víctor, perdón. Yo creo que es muy importante, fundamental para un maestro enseñarle a un muchacho lo que ustedes están diciendo. De hecho, nosotros en el programa que tenemos de las habilidades socioemocionales, el de Constrúyete. Sí. Se ha detectado que el muchacho abandona y no estudia precisamente por falta de autoestima. Exactamente. Es el número uno. Antes ¿Sí? se pensaba que eran cuestiones socioeconómicas. Exactamente. Pues lo que estamos buscando es decirle a ese muchacho, que ese muchacho diga, yo, a pesar de que mi papá es borracho, de que no tengo mamá, de que mis maestros no sirven, yo voy a salir adelante, tope donde tope, contra todas las adversidades del mundo. Yo creo que eso es lo que estamos buscando. Y lo que estamos buscando también es una cuestión de responsabilizarlos. ¿Sí es? De volverles y decirle, tienes la capacidad, responsabilízate con lo que puedes hacer. Pero bueno, expectativas no es mi tema, sino es el tema de la doctora Hernández y le dejo la palabra a ella.